Después de la charla del doctor Gay sobre la indicación del abdomen abierto en paciente traumatológico, yo voy a hablar de la indicación del abdomen abierto en pacientes no traumáticos, ¿no? Él nos ha hablado un poco de los orígenes, de la historia del abdomen abierto. Perdón. Incluso yo creo que deberíamos atrasarnos un poquito más en el tiempo, porque el abdomen abierto, la cirugía de control de daño, es un concepto que viene tomado del packing hepático definido por Pringer en el año 1908. O sea, que es un concepto que tiene más de un siglo de evolución, ¿no? Y como hemos visto en lo que nos ha ido explicando en la charla anterior, su inicio y su desarrollo aparece sobre todo en la cirugía del trauma, en la cirugía de campos de batalla y en catástrofes naturales, ¿no? De ahí se fue adoptando el concepto al trauma abdominal catastrófico, y después se ha ido adaptando a otras opciones, ¿no? Como puede ser a otras cavidades, cirugía torácica, como puede ser el packing pélvico, y de ahí incluso al abdomen séptico, que es un poco el tema que vamos a hablar. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta en este tipo de circunstancias es que, a pesar de todo, hagamos cirugía del control de daño, no hagamos cirugía del control de daño, el resultado final habitualmente es bastante malo. Los índices de mortalidad en las series publicadas, la verdad que son bastante elevados. Si vemos un poco los orígenes de la literatura que tenemos, vemos que inicialmente todas las publicaciones, todas las literaturas iban enfocadas hacia un aspecto traumatológico del abdomen abierto, pero a partir del siglo XXI, de los inicios del siglo XXI, se fueron cada vez haciendo más publicaciones en lo que es abdomen abierto, en cirugías no traumatológicas. Aún así, la diferencia entre lo que es el abordaje en el trauma del paciente no traumatológico es muy, muy elevada. De hecho, a día de hoy ya existen muchos artículos publicados, ¿no? Donde yo creo que uno de los cuales que tenemos que tener muy en cuenta es el artículo de Robledo, ¿vale? Que este es el que ha creado toda la controversia en la indicación o no del abdomen abierto en la cirugía no traumatológica, porque es el único que es un ensayo clínico randomizado y tiene unos índices de mortalidad elevadísimos, por encima del 50%. Eso es lo que hizo que, a partir de ese artículo, mucha gente propusiera la no indicación de la cirugía de control de daños en el paciente no traumatológico. Si analizamos un poco ese artículo, es verdad que estamos hablando de una serie relativamente corta, son 40 pacientes solamente, y él está comparando la cirugía no de control de daño, una cirugía estándar, contra una cirugía de control de daño donde lo que utiliza como cierre abdominal temporal es una malla. Por tanto, a lo mejor no es el mejor método ni la mejor solución para este tipo de pacientes. Probablemente eso a lo mejor es lo que haya hecho que los resultados no fueran tan buenos, y un poco es lo criticable de ese artículo, y es lo que hace que la gente que propone la utilización o seguir utilizando la cirugía de control de daño en el paciente no traumatológico no esté muy de acuerdo con esa serie. Todas las demás podemos ver que son casi todas series retrospectivas, series de casos, y hay una variabilidad enorme en cuanto a complicaciones, en cuanto a mortalidad y demás, ¿no? Esta es un poco la visión que tenemos nosotros a día de hoy sobre la cirugía del abdomen abierto. Digamos que tenemos estos escenarios. Tenemos el escenario del paciente traumático, que ya nos lo ha estado contando Nacho en la charla anterior, y el paciente no traumático. Dentro de estos dos brazos, de estos dos tipos de pacientes, las indicaciones al fin y al cabo son la misma. Tenemos tres escenarios principales. Una es la cirugía propiamente del control de daño, entendiendo por la cirugía del control de daño aquel paciente donde tenemos una inestabilidad hemodinámica, existen unos parámetros fisiológicos que el paciente no va a tolerar una cirugía mayor, y eso es lo que hace que tengamos que intentar hacer una cirugía abreviada o cirugía por etapas. El concepto príncipe de la cirugía de control de daño es que tenemos que hacer un cierre abdominal temporal. ¿Cuál? El que cada uno considere. Lo ideal, como hemos hablado antes en la cirugía traumatológica, es la terapia de presión negativa. Después tenemos otro escenario, que es aquellos pacientes en los que queremos hacer un second look. Digamos que la indicación de hacer una cirugía de abdomen abierto no es por la inestabilidad del paciente, sino es por la cirugía que hemos hecho en sí. Por ejemplo, una isquemia mesentérica en el que hagamos una resección de intestino, nos gusta ver cómo ha evolucionado esa isquemia mesentérica, la dejamos el abdomen abierto porque dentro de 24, de 48, de 72 horas voy a volverlo a operar. ¿Para qué le voy a cerrar la pared? ¿Para qué voy a dañar esa pared si dentro de un par de días tengo que volver a entrar? O como puede ser un packing hepático en un paciente que haga falta hacer un control de la hemostasia. Y por último, la cirugía del síndrome compartimental abdominal, tanto de forma terapéutica como de forma profiláctica. Un paciente que tenemos un síndrome compartimental establecido, que ya está diagnosticado, pues evidentemente hay que hacer una cirugía de control de daño y hay que hacer un abdomen abierto. Pero existe también la circunstancia, sobre todo en el abdomen séptico, que es muy distinto al abdomen traumático, donde por el edema, por la inflamación, por las múltiples cirugías, el principal problema que tenemos es que cuando llega el momento de cerrar la pared, vemos que eso no nos da, es imposible aproximar los bordes. Al final, estamos preveniendo la aparición de un síndrome compartimental abdominal. Por tanto, es una indicación para la utilización del abdomen abierto. Si analizamos la experiencia de nuestro hospital de Virgen de Rocío desde sus orígenes, nosotros estamos utilizando el abdomen abierto desde el año 2009, o sea, en los últimos 9 años, estos son los datos que tenemos, ¿no?
Hemos utilizado 94 pacientes donde se le ha puesto un cierre abdominal temporal de cualquiera de los métodos. Vemos que el origen traumático de pacientes, a pesar de que en teoría es la indicación principal, la que está afectada, solamente aparece en 14 pacientes, mientras que el abdomen séptico lo utilizamos en 80 pacientes. Y después cada uno de los escenarios o cada una de las indicaciones por las que hemos establecido esa indicación de cirugía abdominal temporal, ¿no? De hecho, ahí en la cena, hablando con Nacho, me decía lo que comentaba antes, ¿no? Que lo mismo, ¿no? La experiencia nuestra, yo creo que a nivel nacional, en todos los centros, es esta. Por más que la indicación principal, por más que los orígenes fuera el trauma, a día de hoy, por las circunstancias, por nuestro medio, por el poco volumen de pacientes traumatológicos que tenemos, al final es poco volumen de pacientes. Si a lo mejor nos vamos a series americanas, a series sudamericanas, a países bélicos o países donde hay una alta incidencia de trauma, pues probablemente esto cambie, ¿no? No sé un poco, aquí que tenemos varios centros representados, qué experiencia tenéis o qué datos tenéis. No sé si vuestra impresión o vuestros datos son acordes a lo que tiene Nacho o a los que tenemos nosotros, ¿vale? Pero vemos que la diferencia es abismal entre uno y otro, ¿vale? Dentro de eso, pues sí es verdad que está un poquito más diferenciado, distintas posibilidades. La cirugía del control de daño, pues como hemos hablado, que ya lo hemos estado viendo, es una cirugía por etapas, ¿no? Donde la clave son estas distintas etapas. Inicial, selección de pacientes. Tenemos que hablar de una indicación, tenemos que seleccionar en qué paciente vamos a hacer la cirugía con un abdomen abierto. A nivel del trauma, se ha establecido una diferencia entre lo que es la cirugía de trauma y la cirugía no traumatológica, pero si vemos las fases prácticamente son las mismas. La selección de pacientes, lo que nos hablaba Nacho antes de la fase 0, de la fase prehospitalaria, pero vamos controlando una y otra y más o menos son equiparables. Simplemente, pues en la cirugía de trauma tenemos que hacer un control de hemorragia y de contaminación. En la cirugía del abdomen séptico, si es un abdomen séptico como tal, solamente tenemos que hacer un control de la contaminación, no tenemos que hacer un control de la hemorragia. La selección de pacientes en trauma pues está muy establecida, existen muchos parámetros, incluso con parámetros específicos, concretos, donde dice a partir de un pH, a partir de un exceso de base, un dato específico, pero en cambio, si nos vamos a la cirugía de la no traumatológica, esos parámetros no están establecidos. Al final lo que existe es una serie de características del paciente relacionados con sus antecedentes, con su patología, con el motivo por el que queremos hacer la cirugía de control de daño, los factores fisiológicos, factores de tratamiento. Existe un batiburrillo de parámetros que tenemos que tener en cuenta, pero nadie nos dice cuáles son específicamente o cuáles son aquellos datos concretos en los que nos tenemos que basar para determinar dejar el abdomen abierto o no. Si nos centramos en lo que es patología, pues indicaciones y patologías en las que podemos plantear hacer una cirugía de control de daño son infinitas. Las más frecuentes o las más estudiadas, pues podemos hacerlo desde una úlcera gástrica o duodenal, o a una pancreatitis, isquemia mesentérica, diverticulitis, megacolon tóxico, incluso en colecistitis. Una colecistostomía subtotal al final es una cirugía de control de daños. Una colecistostomía en un paciente que no va a aguantar una cirugía, pues tengo una colecistitis grado 3 de Tokio, al final es una cirugía de control de daños. En ese caso sí es verdad que a lo mejor en función de la técnica que hagamos no hace falta dejar un abdomen abierto, pero el concepto es el mismo. Si vemos las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia publicadas en el año 2018, vemos que estas son las indicaciones que plantearon para la utilización de un abdomen abierto en pacientes tanto traumatológicos como no traumatológicos. Al fin y al cabo es parecido al escenario que planteábamos antes. Ellos plantean que en pacientes con peritonitis o abdomen séptico con un grado de nivel de evidencia 12 existen distintos escenarios donde se podría plantear, que es lo que nosotros antes habíamos planteado como la cirugía de control de daños propiamente dicha. Podemos plantear cirugías vasculares por sangrados o por isquemias, que es lo que nosotros establecíamos como un second look, o en aquellas en las que por una pancreatitis, habitualmente por un síndrome compartimental, es lo que nosotros planteamos como la indicación del síndrome compartimental. Si después vamos viendo las distintas etapas de la cirugía del control de daño, tanto el manejo como el cierre definitivo, como las complicaciones asociadas a él, ya no existe una diferencia entre el paciente traumatológico y no traumatológico. Por tanto, el manejo, las etapas y la cirugía que debemos plantear es igual tanto en el paciente del trauma como en el paciente no traumático. E incluso existen ya algunos flujos de diagrama de flujos ya establecidos a nivel europeo, donde ya se están adaptando esos parámetros que utilizamos para el paciente traumatológico para determinar la necesidad o no de utilizar un abdomen abierto. Básicamente, si encontramos un escenario en el que en el quirófano tenemos una cirugía abdominal con un abdomen séptico por cualquiera de las causas que hemos hablado, lo ideal es, basándonos en las aminas que tenga el paciente, la dosis de amina y la gasometría intraoperatoria, determinar si la necesidad o no de hacer una cirugía por etapas. Una cosa que también ha comentado Nacho, que yo creo que es a día de hoy es la clave, es la comunicación y la relación médico-anestesista.
Si tú te enfocas en lo tuyo, tú estás con la cabeza mirando hacia abajo y no te das cuenta de lo que tienes en la cabecera del paciente, nunca vas a tener este concepto en la cabeza y nunca vas a plantear hacer esto. De hecho, es muy frecuente cuando yo estoy en un trauma o estoy en un paciente haciendo esto y le pregunto al anestesista, oye, ¿cómo está la gasometría? Muchos me miran con una cara de loco como diciendo, ¿a ti qué más te da cómo está la gasometría? Pues me da, porque si tenemos un pH en 6,9 o tengo un exceso de base en -14, es que yo no puedo estar 4 horas haciendo la cirugía, no solamente 4 horas, no puedo estar 30 minutos haciendo la cirugía. Yo cuando opero un abdomen abierto o opero una cirugía con todo daño con un residente, le pongo un tiempo máximo en el que tiene que terminar la cirugía. Me da igual lo que haga, me da igual cómo lo haga, pero le doy 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, y en ese momento yo me quito los guantes y me voy del quirófano, que además se lo digo así. Y habitualmente, aunque parezca que no, cuando tú lo controlas, lo consigues hacer sin ningún tipo de problema. Una vez que tú ya has establecido cuál de los dos brazos tienes, pues te planteas si tienes, hay que plantear hacer una cirugía por etapas o no, y después vendría el segundo paso, en el que tú ya haces el control de daño, el paciente se recupera, lo ideal es intentar esperar al menos 24 horas, nosotros intentamos incluso esperar 48 si es factible, y vuelves al quirófano. Vuelves al quirófano, vuelves a ver el escenario en el que te planteas, vuelves a ver la gasometría cómo la tienes, y si hay una mejoría, pues ya planteas qué es lo que haces, anastomosis, estoma o lo que hablemos en las circunstancias que tengamos, y en el caso de que no hayamos conseguido mejorar esos parámetros, pues vuelves otra vez a empezar el circuito. Como hemos hablado, las series a nivel del abdomen abierto sobre todo son de pacientes traumatológicos. Existen algunas series de pacientes no traumatológicos, donde por ejemplo la serie de Weber del año 2014 es la más amplia porque es un metaanálisis de distintos estudios, llega a tener hasta 500 pacientes. Se utiliza en varias patologías, perforaciones gastrointestinales, isquemias, hemoperitoneo, aneurismas de aorta, y él establece unos parámetros a partir del cual se hace la indicación. Tiene que cumplir al menos uno de estos parámetros, que al final es la triada mortal de la cirugía de control de daño: hipotermia, acidosis, coagulopatía. Para adelante. La última serie publicada en el año 2018 de Girard, que es la serie de centro único que más volumen de paciente tiene, que llega a cerca de 160 pacientes, los parámetros son muy parecidos y las indicaciones son las mismas. Pero sí es verdad que aunque él establece esos parámetros para plantear la indicación, después cuando vemos los resultados, lo que realmente influye en la mortalidad, si hacemos un análisis biovariante, no son los parámetros que él ha utilizado para la indicación, sino es la edad, y solamente un INR mayor de 1,7 es lo que determina una mayor mortalidad, una mayor índice de complicaciones en los pacientes. Lo que respecta a nuestro hospital, a nuestro centro, pues estos son el número de pacientes en los que se le ha realizado un abdomen abierto en un abdomen séptico, un paciente no traumatológico. Vemos que inicialmente las indicaciones eran muy poquitos casos, pero a partir del 2014 hemos aumentado mucho porque cada vez tenemos más el concepto de la cirugía del control de daños en la mente y en la cabeza, ¿no? Entonces cada vez lo hacemos más. Las indicaciones por las que lo hemos hecho, casi el 50% han sido peritonitis, perforaciones de distintas índoles, duodenales, gástricas, diverticulitis, pero sí es verdad que existe muchas patologías distintas en las que planteamos utilizarlo y la que estamos planteándolo. Y estos son un poco los resultados, ¿no? Vemos que el 65% de los pacientes eran hombres, con una edad media de 58,9 años. Esos pacientes son pacientes complejos porque durante su ingreso al final tienen al menos entre 4 y 5 intervenciones por cualquier índole o cualquier circunstancia, de los cuales solamente 2 son cirugías de cambios del sistema de cierre temporal. Los días de ingreso son 45,85 de media, mientras que los días con el abdomen abierto es de 6,8. ¿Vale? Nosotros igual hemos visto que si comparamos nuestra cohorte de pacientes en 2 etapas, etapa inicial y etapa final, el número de días que tenemos al paciente con una cierre abdominal temporal es cada vez menor, porque si disminuimos ese periodo, la posibilidad de hacer un cierre definitivo es mayor. La mortalidad, como hablamos, es una mortalidad elevadísima, 61%, pero eso está acorde a lo que tenemos en la literatura, con un índice de fístula de un 5%, y conseguimos un cierre primario global del 50%. Lo mismo, en los últimos años hemos cambiado un poco nuestra técnica de hacer el cierre abdominal temporal, y desde que estamos empleando el Lepaniemi, tenemos un cierre de primario del 71,43%. De hecho, si asociamos un Lepaniemi a una cirugía, a una separación anterior de componentes, que es lo que a día de hoy estándar hacemos, a pesar de que existe mucha literatura donde te dice que en el abdomen abierto no se debe hacer nunca una cirugía de separación de componentes, el cierre primario está en el 83,33%. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado en la charla previa, la posibilidad de cierre primario en el abdomen séptico es muy distinto a la cirugía, al cierre primario en un abdomen traumatológico. Habitualmente el abdomen traumatológico son pacientes más jóvenes, con una situación muy aguda, donde
si se hace una resucitación de control de daño, el edema es mucho menor, el síndrome compartimental es mucho menor y la posibilidad del cierre primario en el paciente traumatológico es casi del 100%. Mientras que en este caso estamos hablando de pacientes que muchas veces, pues a lo mejor son pacientes multireintervenidos, operados de un colon, que han tenido 2 o 3 deficiencias de sutura, y muchas veces el problema es que ya partimos de unos parámetros iniciales tan malos que es imposible conseguir un cierre definitivo. Y creo que poco más. Esto es una comparativa de la serie de Grenoble que veíamos antes, donde hablábamos antes que es la mayor que existe ahora mismo en la literatura, donde bueno, ellos tienen en 11 años 164 pacientes, nosotros 80, los parámetros como vemos son muy parecidos, ¿no? Sí es verdad que ellos tienen una mortalidad inicial del 24%, pero porque dentro de los parámetros que ellos utilizaban diferencia la necesidad de hacer el abdomen abierto porque tenga el paciente un parámetro, 2 parámetros o al menos 3 parámetros. Entonces vemos que a medida que el número de parámetros que tienen para determinar el abdomen abierto va aumentando, la mortalidad va aumentando. Nosotros probablemente seamos demasiado conservadores y nosotros necesitamos que tener prácticamente todos para hacer el abdomen abierto. Entonces, si comparáramos con ellos, sería 61 frente a 62%. Entonces, yo creo que el concepto a día de hoy debe ser que la cirugía de control de daño debe estar en nuestra idea, debe estar en nuestra mente y que debemos intentar ser cada vez más precoces a la hora de hacerlo, porque probablemente lo hagamos demasiado tarde, en paciente una indicación demasiado extrema, una situación demasiado mala, y eso es lo que hace que los resultados a largo plazo sean malos, porque es que el paciente a lo mejor hemos llegado demasiado tarde. Y nada más.